estoy encantada. Los sueños se cumplen, sí se pueden lograr, sí se pueden materializar, solamente hay que creerlo con fe, con amor y se logra. De verdad, con esto quiero empezar el programa de hoy. No renuncien a sus sueños. A veces ni siquiera sabes cómo se va a cumplir. Porque si me lo hubieran preguntado, ni idea tenía. Se los juro, te lo juro que ni idea tenía. Yo no sabía ni cómo, ni a qué hora, ni cuándo. O sea, pero yo un día lo soñé, lo pedí y nunca dejé de creer que sería en el momento preciso. ¿Y qué mejor día que mi cumple? Y la verdad estoy feliz. Muchísimas gracias, Abba Padre, por este bellísimo regalo. Gracias al universo y gracias a todos los que hicieron posible que el día de hoy tenga aún. El domingo entendí algo importante. El domingo estuve contigo en la conferencia y entendí que no eres un conferencista, que no eres la persona así que decía, ay, Sergio, no, eres un gran amigo y eres un amigo de todos. Alguien me sorprendió porque me decía, es que yo lo veo con el tequila viendo el, porque me caen muchos veintes y está cabrón, entonces tengo que echarme el tequila. Y yo contesté sin pensar, pues pensándolo, yo no tomo tequila, pero sí me tomo el café con el pastel, porque efectivamente, cada vez que siento así como, ¡ay! Me echo el pastel. y lo veo, ¿no? Entonces, después de escuchar tantas cosas, con tanta gente que me preguntó, que me felicitó por el último programa, entendí que eres amigo de todos y descubrí que también eres mi amigo. No me había dado cuenta de eso, Sergi. Eres mi amigo y hoy es un placer festejar mi cumpleaños con un gran amigo de todo corazón que efectivamente sabe todos nuestros secretos y tiene todas las respuestas a nuestras dudas. Bienvenido, Sergi Torres. Gracias, gracias. Y bienvenido a México. ¿Cómo te has sentido aquí en México? Muy bien, muy bien. Es un país muy apasionante. Me encanta estar aquí. Excelente. Y pues vamos a entrar en el tema porque ese tema me lo pidieron. Ok. Fue propuesto por todos nuestros amigos y es creencias. Ujú. Y la primera pregunta es, Sergi, ¿por qué creemos que lo que creemos es la verdad? O sea, ¿de dónde sale esta idea de que lo que yo creo es verdadero? En realidad, y eso es muy curioso, surge del miedo. Cuando uno cree en algo, lo cree porque no lo sabe. Porque si lo supiera, lo sabría. No necesitaríamos creer. Pero las creencias vienen a sustituir un vacío. Y ese vacío nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo darnos cuenta de que no sabemos. Entonces creemos. Al creer, pensamos que lo que creemos es como lo creemos. Y ahí es donde nos volvemos locos porque empezamos a vivir la vida o a relacionarnos con los demás o con nosotros mismos, incluso con nuestras emociones bajo nuestras creencias. Y eso no tendría ningún sentido. Porque el que se sabe ignorante se abre al conocimiento, se abre a descubrir. Pero el que cree que sabe, se cierra. No tiene sentido. Y entonces, ¿por qué? A lo mejor esta es la pregunta muy absurda, pero pues así la tengo. ¿Por qué queremos creer? ¿Por qué necesitamos creer? ¿O de dónde aprendemos a que tenemos que creer y no reconocer ese miedo? Es una especie de... ¿Cómo expresar esto? Es como una especie de sustitución. Sustituimos lo que no sabemos por aquello que nos inventamos. Y ahí nace algo que para mí es muy claro, pero que al mismo tiempo es extraño. Y es que toda nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro mundo está basado en creencias. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos en un mundo donde se nos enseña a creer, porque pensamos que nuestras creencias sí son valiosas y sí apuntan a un lugar que es interesante, pero en realidad, de nuevo, la creencia lo que hace es evitar que yo sienta el miedo a no saber. Cuando uno entra en contacto con ese miedo a no saber, se puede abrir, entra en libertad de poder decidir conocer realmente. Fíjate, por ejemplo, la espiritualidad está llena de creencias. Sí. Es muy poco auténtica, cuando la espiritualidad debería de ser lo más auténtico que existiese, porque está basada en lo esencial, en lo genuino, en lo interno de uno mismo, en ese autodescubrimiento de la esencia. Pero esa necesidad por o motivación de entrar en ese espacio interno queda dormida porque la llenamos de creencias y creemos que ya sabemos.
¿Por qué tenemos tanto miedo? Por qué no podemos entender el miedo como algo natural? ¿Por qué tenerle miedo al miedo? ¿Por qué de creer que el miedo es malo? Es complejo de expresar esto porque nosotros creemos que como vemos al mundo es como es. Y hemos olvidado que en esencia la experiencia de la conciencia humana está basada en un espacio de unidad. Significa que yo soy consciente de mí mismo usando exactamente la misma conciencia que te permite ser consciente de ti misma. Eso lo hemos perdido de vista. No somos conscientes de ello. Al no ser consciente de ello, nos percibimos a nosotros mismos aislados del resto. Al vernos a nosotros mismos en medio de una experiencia de vida aislados del resto, genera una sensación de miedo espectacular porque estoy solo frente a todo el resto del universo. Eso. Y ahí surge entonces otra pregunta indudable, Sergi, porque es una segunda pregunta que muchos han hecho, incluyéndome. ¿Por qué en esta parte de sentirnos solos, por qué creemos que estamos solos o por qué creemos que necesitamos a una pareja, a un alguien para poder estar bien o para sentirnos tranquilos, felices, capaces, valorados? Es por la percepción que tenemos de la vida y de nosotros mismos. Nos percibimos separados y creemos que esa percepción es como es. Y observa la frase, creemos. Ya estamos en el ámbito de la creencia, que esa percepción de que tú y yo somos dos seres es verdadera. Al basar nuestra vida bajo el punto de vista de esa experiencia percibida como separada, entonces pienso que te necesito, porque tengo la sensación, y subrayo, tengo la sensación de que cuando estoy contigo siento esto que estoy sintiendo porque tú estás aquí. No me doy cuenta de que yo soy el origen de lo que siento. Si yo me doy cuenta de que yo soy el origen de lo que yo estoy sintiendo junto a ti, me daré cuenta de que ya no te necesito. Si no te necesito, entonces puedo disfrutar de la relación que tenemos. Si te necesito, ya no puedo disfrutar, porque necesidad y disfrutar no van de la mano. Son dos gestos de la mente completamente distintos. La necesidad jala para sí mismo. El disfrutar se expande hacia afuera. Abre. Son dos gestos distintos. Es bien interesante esto, porque aquí no sé si quepa, pero la voy a hacer la pregunta. Y esta me surgió el domingo, pero no la pude preguntar porque creí que no era el momento. Hubo una pregunta que te hicieron que a mi parecer muy personal, muy mío, muy de Nat Jelly, la sentí como grosera, como hostil, como mala onda. Si me lo hubieran hecho a mí, yo sí me encabrono. O sea, la verdad yo sí me enojado. Pero me sorprendió la forma, primero de tu cara, porque no fue de enojo, fue más como de, ¿qué onda con este, no? O sea, digo, ¿qué onda? Y después la forma de contestar tan simplemente, no, y no, o sea, tan simple, no. Y después el seguir esa respuesta, que al final a todo el mundo se le olvidó lo que preguntó. Y todos respondimos nuestra propia respuesta. ¿Cómo llegar a ese punto que no te dio miedo? Porque eso me quedó clarísimo. Que no sentiste miedo o que no sientes miedo de esa parte de ser excluido o de ser tachado como malo o como algo negativo, porque al final pues no somos perita en dulce para caerle bien a todos, ¿no? Pero a que a nivel público te hiciera una pregunta que podía sonar hostil, a mí sí me hubiera costado trabajo poderlo manejar. Sin embargo, no te dio miedo. ¿Cómo llegas a ese punto, Sergi? Pues no lo sé muy bien, no sé el manual, pero sí es cierto que todo lo que sucede en mi momento presente forma parte de mí. Entonces me apasiona descubrir eso, porque lo que expresaba esa persona lo expresaba desde mí, porque si yo estaba siendo consciente de lo que estaba sucediendo allí, significa que está dentro de mi conciencia. ¿En serio? Claro, entonces no perdí tiempo en mirarle y en conocerle, porque me estaba mostrando una parte de mi inconsciente, que sin esa persona yo no veo. ¿En serio, Sergi? Claro, No puede ser. O sea, tú siendo como eres, así buena onda, ¿puedes tener esa parte de esa así adentro sin de duda. ti? Claro, 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 porque si no, no sucedería en mi vida esas cosas. Todo lo que sucede dentro de mi vida soy yo, y yo soy mi vida.
Por eso cuando estamos aquí juntos compartiendo esto, esta conversación que estamos teniendo, soy yo. Y lo que estoy viendo, soy yo. Pero no el yo Sergi, sino el yo conciencia, el yo instante. Entonces si a mí me hubiera hecho la pregunta, y yo sí, pero es que yo sí me enojé. O sea, a mí sí se me hizo así, mi primer pensamiento fue, qué mala onda, ¿no? O sea, ¿qué onda con este güey? O sea, entonces soy yo, también yo porque lo viví. Yo soy así. Eso es. Y además fíjate que tú sentiste lo que sentiste porque hubo algo en ti que reaccionó ante ello. Si reaccionó ante ello, algo dentro de ti reaccionó. Sí. Eso dentro de ti que reaccionó es desde ese lugar desde donde tú proyectabas lo que escuchabas en la otra persona. Entonces la otra persona te estaba ayudando a que tú vieras desde donde tú te enojas con la vida. Porque si tú vives tu propia vida enojada, ¿cómo vas a ser feliz? Si lo más hermoso que hay es que estás viva y que se te da vida Sí. para vivir, y a la que sucede algo que dice alguien, ¿por qué vamos a enojarnos? Entonces cuando yo me enojo porque algo pasa, realmente es porque hay algo dentro de mí que tengo que enojarme conmigo mismo. Si el enojo es conmigo misma. Si lo miras de frente, te lo va a enseñar. Yo no te puedo responder esa pregunta conceptualmente, pero si tú te encuentras en ese momento y te das cuenta que estás enojada, automáticamente podrás mirar desde dónde te sientes enojada y verás que dentro de ti hay como una especie de, como un cierre, como algo que se contrae adentro, algo que se siente dolido. Si tú puedes entrar allí, descubrirás un dolor inconsciente. Por lo tanto, la situación que te enoja, entre comillas, te está ayudando a que descubras dónde tú temes la vida para que puedas elegir no temerla más. Wow, o sea, sí me cayó fuerte esto. Pero bueno, es bueno, es muy nutritivo. Pero entonces, aquí la siguiente pregunta, Sergi, es, ¿se puede llegar al punto donde ya hayas trabajado o solucionado todo? Donde ya digas, ya llegué al punto exacto, donde ya vencí al miedo y el miedo ya no me va a causar problema, ya contacto conmigo misma y ya no necesito del otro. O sea, ¿se puede llegar a ese punto o siempre en la vida van a salir cosas? Ese espacio de la conciencia humana existe, ese momento existe, pero yo no lo pondría como meta. La meta sería este instante en el que estamos. Hoy, Este en instante este mismo. momento. Eso es. Tal como yo me veo a mí mismo. Ajá. Esta es mi meta. Esta es la parte que yo tengo que asumir ahora. Esta es la parte que yo tengo que vivir ahora. Y si yo me fijo en lo que yo pienso que va a ser cuando llegue a ese momento donde no me enoje, estaré perdido. Porque sin darme cuenta pensaré que ese momento de paz perfecta es mejor que este. Y al ver eso de esta manera, rechazaré este instante. Al rechazar este instante, ¿cómo voy a estar en paz? No, pues no. Entonces, aquí lo maravilloso que también aprendí el domingo es que, a diferencia de otros, tú no das terapia. Tú no eres un terapeuta, tú no das un coaching, un entrenamiento, un algo. Sin embargo, tus charlas son 100% terapéuticas. Y realmente el espacio donde es el convivir, el hablar, realmente es un proceso terapéutico. Sin embargo, no es un proceso terapéutico. De aquí entonces, indudablemente, la pregunta, Sergi, ¿esto es el todo y la nada? Sí, y lo podríamos reducir a una palabra, amor. Eso me quedó clarísimo, amas a la gente. Porque el amor es el que respeta el proceso del otro y al mismo tiempo lo ve como a uno mismo. El amor es el que sana. Al amar a la gente, ¿te amas tú? Sí, porque no es que yo ame, sino que yo me abro a que el amor se exprese a través de mí. Cuando el amor se expresa a través de mí, yo estoy experimentando eso. Pero eso sí está cañón, Sergi. Hay gente a la que no la puedes amar. Ah, pues ese, ese es el gran reto. Ese es justamente el ¡Ay, gran está reto. cañón! Ahí es cuando el amor se torna mi amor. Mi amor, mi versión del amor, no puede amar a todos. Porque están mis creencias, mis juicios, mis ideas, mis necesidades. Está todo ahí puesto. Está todo ahí puesto. Entonces, desde mi versión del amor, no puedo amar a todos. Porque hay los que sí son amables y los que no. Pero cuando me abro y puedo experimentar el amor en esencia,
me doy cuenta que el amor es vida y todos aquellos que viven en mi vida están siendo amados. Entonces, o me uno a la fiesta o me excluyo de la fiesta. Pero soy yo quien toma esa decisión. Si me excluyo de la fiesta, no voy a ver cómo el amor ama aquello o aquellos que yo no soy capaz de amar por mí mismo. Y esa es la gran enseñanza de los seres humanos. Llevan miles y miles de años ahí disponible esta enseñanza. Ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Porque no hay diferencia. Y es algo que cuesta mucho trabajo. Más sabes cuándo. Cuando ese otro representa un dolor muy fuerte, ¿no? Eso es. Una pérdida, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando te bajan el marido. ¿Cómo amas a esa persona que acabó con el matrimonio, ¿no? O al que mató a tu hijo. ¿Cómo amar a esa persona que te causa ese daño? En ese momento, ¿cómo miras al amor, Sergi? ¿Cómo? Porque me imagino, deduzco, no sé, sácame de mi error, que cuando tú amas de esa manera, definitivamente llega el perdón y estás en paz. Pero para poder llegar a ese punto tan fuerte como es el perdón y estar en paz, después de un dolor tan grande, ¿cómo puedes mirar el amor? La honestidad es la herramienta básica. Punto cero. El punto cero es la honestidad del instante presente. ¿Cómo me siento yo ahora? Pues no me siento en amor. Me siento triste, me siento rabioso, me siento enojado. ¿Ok? ¿Puedo asumir yo esa parte de mí? ¿Puedo abrirme a sentir ese enojo? Porque si es verdad que la única cosa que existe en el universo es amor, el enojo que estoy sintiendo es una versión del amor, es un amor adaptado a cómo yo estoy entendiendo esta situación. Pero si me abro a sentir ese enojo, me daré cuenta de que me estoy sintiendo a mí mismo. Esa comunicación conmigo mismo es el detonante que empieza a transformar lo que estoy sintiendo. Fíjate que este movimiento que acabo de hacer de honestidad, de yo sentir lo que yo siento, hace que deje de mirar al que yo pienso que es el culpable de mi enojo. Al dejar de mirar al quien pienso que es el culpable, puedo prestarme atención a mí y esa atención que me presto a mí mismo me muestra quién soy en realidad. Es un proceso a lo mejor que tarde días, meses, años, no lo sé, pero no importa. Se basa en la honestidad de mirarse a uno mismo. Muchas personas creen que por leer esto en un libro o escucharlo en una charla ya tienen que lograrlo o tienen que rechazar su sentimiento que no es amoroso. No es así. El amor, paradójicamente, no excluye otras emociones, las ama igual. Y para mí fue revolucionario descubrirlo, porque yo estuve muchos años intentando amar, rechazando el no amor, hasta que empecé a tener experiencias de un amor que ama todo, ama todas mis emociones humanas. Y eso me dejó en shock. Aquí entonces la cuestión es, ¿Sergi también ha sufrido? Ah, claro, claro, Sergi, lo que es Sergi como Sergi, El ser humano. Claro, claro. Está basado en sus recuerdos, está basado en su búsqueda, está basado en su soledad. Y hay recuerdos de mucho dolor y de estar muy confundido. Eso que acabas de decir, ¿Sergi tiene soledad? ¿En serio? Claro, porque Sergi es solo Sergi. Sergi empieza y termina donde empieza y termina Sergi. El resto es misterio. Sergi, la experiencia Sergi, únicamente y exclusivamente Sergi, es pura soledad. Es pura soledad. ¡Ay! Claro. ¡Te tengo esperanza! Tengo esperanza. Todos tenemos esperanza de alguna manera. Claro, fíjate que nos centramos en intentar, en mi caso, convertir a Sergi en algo increíble, convertir a Sergi en alguien que ame, cuando se trata de algo mucho más sencillo, de aceptar a Sergi y de descubrir qué es la vida desde ese prisma Sergi. Ahí es donde la vida se ve desde un espacio mucho más amplio que Sergi. Esto que está pasando aquí no es Sergi, es presente. Cuando veo que esto que está pasando es presente, Sergi empieza a transparentarse y aparece presencia. Me siento en presencia. Esa presencia no te puede excluir, porque puedo ver tu presencia. Puedo ver su presencia, que nos acompañan aquí. Se siente, se incluye. Sergi excluye. Sergi es Sergi, tú eres tú. La presencia no. La presencia es toda inclusiva. Eso es amor. ¡Wow! Realmente es sorprendente y realmente es maravilloso, porque regularmente en estas creencias o en este miedo buscamos el no equivocarnos,
Ay, Buscamos el no regarla, pero me da la sensación que entonces regarla está bien. claro, claro, claro. ¿Cómo puedo expresar esto? En el error está la capacidad de poder verme. En el error está la capacidad de poder ver qué estoy aprendiendo. En el error está la posibilidad de ver más allá de ello. Sin duda, sin duda, yo no puedo esperar de mí mismo no equivocarme. ¿Qué sentido tiene? Yo eso lo entiendo, Sergi, perfectamente hablando de mí como persona. Pero no lo entiendo cuando soy mamá. Oh, Porque ¿cómo poder equivocarte con los hijos cuando es tu responsabilidad su vida? Ahí cómo Sergi lo resuelve, o ahí Sergi, ¿qué nos puede contestar a todos los que somos papás, o en mi caso mamá soltera, y tenemos la responsabilidad de un hijo, ¿no? yeah. Y dices tú, ¿cómo no equivocarme? Regularmente los papás queremos que a los hijos les vaya bien, que les vaya mejor y que no sufran lo que nosotros sufrimos. Queremos que sea todo mejor, pero está siempre ese miedo de regarla con los hijos, de no comprenderlos, de fallarles, de que a lo mejor no les damos lo que ellos necesitan. ¿Cómo poder entender ese paso, ese complemento, haciendo a un lado el miedo a fallarle a los hijos? Justamente y paradójicamente viendo ese miedo, viendo que miramos a los hijos con miedo de que no sean mejores, con miedo de que no vayan por el camino que queremos que vayan, cuando ellos son libres y tienen sus propias vidas y sus propias experiencias y sus propios errores y sus propios aprendizajes. Entonces nosotros estamos diseñados por la vida para acompañarles a que ellos den fruto, no para que sean como nosotros creemos que deben de ser. Pero ahí hay un ejercicio de honestidad de nuevo con los padres y las madres. No existe el buen padre, no existe la buena madre, no existe. Lo que existe es lo que yo pienso que es ser un buen padre, lo que yo pienso que es ser una buena madre. Eso sí que existe, pero serlo no. Porque ¿cuándo soy yo padre? En el momento en el que estoy siendo padre. Si estoy siendo padre en el momento en el que lo estoy siendo, ¿cómo puedo ser un buen padre si es presente? Solo puedo ser su papá. No puedo ser un buen papá. Puedo ser su papá. Y al ser su papá, entregarme completamente al papel de ser su papá y aprender qué es ser un ser humano siendo papá. ¡Wow! Una excelente respuesta, pero aquí la pregunta. Vamos allá. ¿Qué onda con la responsabilidad, Sergi? ¿En qué momento somos responsables y en qué momento tenemos esa libertad de poder equivocarnos, de poder ser, cuando en las creencias nos dicen, debes de ser responsable de tus actos, debes de ser responsable de lo que va a suceder mañana, debes de planear, de prever lo que sucede mañana? O sea, ¿cómo vivir esa responsabilidad o ese aceptar el momento si no está dentro de lo que planeé y me dicen que debo de planear lo que va a pasar? Yo pienso que esto es una forma de entretenernos. Es una forma de pensar que nos interesa realmente prosperar y ser buenas personas. Pero en realidad, si lo miramos de frente, ¿cómo voy a planificar? ¿Cómo voy a ser responsable de mi futuro si ni tan siquiera sé qué es este instante? Cómo puedo yo usar este instante de vida que es único para proyectar un futuro que yo pienso que debo de ser responsable de? No puedo. No tiene sentido. Para mí es una pérdida de tiempo. Sin embargo, puedo abrirme a apasionarme por cómo surge este instante y cómo me lleva hacia lo que nosotros llamamos futuro. ¿Cómo es esa cosa? Puedo verla, puedo experimentarla, pero siempre a tiempo real. Y eso no significa que no planeemos cosas. Se pueden planear, pero desde el presente. Si las planeo pensando en imágenes de futuro, voy a decepcionarme en algún punto. Eso no lo entiendo, Sergi. ¿Cómo planeo en el presente un futuro? Podemos planear, por ejemplo, otra entrevista Ok. para dentro de un año. La estamos planeando desde este instante. Si la planeamos desde el futuro, estamos poniendo en ese instante de otra entrevista del futuro toda nuestra expectativa. Pero desde este instante que estamos planeando la siguiente entrevista, ¿sabemos si va a suceder? No. Entonces, cuando planeas desde el presente, no te aferras a aquello que Ah, planeas. ya. Eres libre.
Entonces eres libre de planear lo que quieras, tu mente se abre a planes increíbles, pero no te aferres a ninguno de ellos. Wow. Sergi, tenemos una pregunta de Yanina López. Dice, ¿y con el miedo a la muerte qué se hace? ¿O la incertidumbre de no saber qué hay después? ¿O el dolor de los que quedan aquí? ¿Qué se hace con la muerte, Sergi? Una respuesta demasiado simple que no sé si será ¿Ay, en serio? de su agrado, pero vivirlo. Mientras yo sienta miedo por la muerte, significa que no conozco la muerte. Si la conociera, no la temería. Buen Si la punto. temo, es que no la conozco. Entonces, lo que conozco de la muerte hasta ahora es el miedo que tengo a ella. Pues esa es la forma de aprender de ella, sintiendo el miedo. Si yo me abro a sentir el miedo, me daré cuenta de que estoy temiendo a lo que yo pienso que la muerte es. Pero no la muerte, porque ¿cómo voy a temer a algo que no conozco? ¿Qué sentido tiene? Pero eso es todo un proceso interno de nuevo. Pero sin embargo, nos educamos o tenemos la creencia de temerle a la muerte. Da miedo regularmente morir. Y si te dicen murió fulano o una persona, regularmente el proceso, la creencia es suéltate a llorar, angústiate y todo ese Ay, show, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo vives, por ejemplo, el dolor cuando ya murió tu hermano o te murió un hijo? ¿Cómo, cómo manejas ahí? ¿Dónde sabes hasta dónde llorar y hasta dónde ya bájale 2 rayitas? Es demasiado simple de nuevo. Sintiendo dolor. Sintiendo el dolor. Sintiendo el dolor. Es que no tiene más complicación que eso. Si tú te abres a sentir el dolor hasta su profundidad, hay un momento donde el dolor deja de tener sentido. Hay un momento donde el dolor deja de tener sentido. Mucho del dolor que sentimos ante la muerte, mucho de ello está basado en la versión cultural que tenemos acerca de la muerte. Hay culturas, muy poquitas, que viven la muerte como una celebración porque entienden la muerte de otra forma. La trascendencia. Por ejemplo, entonces son felices de que aquella persona con la que han convivido todo ese tiempo ha trascendido y están plenamente agradecidos de que haya cursado ese punto de camino, ese intervalo de camino junto a ellos. Nosotros desde nuestra cultura no lo vivimos así y tenemos que hacer frente a nuestra experiencia para descubrir que la muerte no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de ella. ¡Wow! Así ya no veré la muerte. Muy buen punto. Otra pregunta de nuestros amigos. Miriam Romero dice, ¿se considera creencias lo que vives en tu casa con la que era tu familia? Porque cuando lo hacen sin pensar o se puede dejar de hacer. No entiendo la pregunta. A lo que yo entiendo es que, por ejemplo, la educación de tus papás se Ah, considera creencias, lo que tus papás te ah. enseñan son creencias y lo puedes cambiar. Depende, depende. Un papá o una mamá puede enseñarte a través de su experiencia presente contigo. Es decir, que esa enseñanza que tiene tu papá es una enseñanza junto a ti. O te puede enseñar lo que aprendió de su papá, que aprendió de su papá, que aprendió de su mamá, que aprendió de su abuela. Podemos hacer eso. Pero ese tipo de enseñanzas, si te fijas, tienen cierta tensión, porque tienes que enseñarle a alguien algo que no quiere aprender. Los niños y las niñas no quieren aprender lo que enseñamos, porque no tiene nada que ver con el instante presente. Tiene que ver con el pasado y ellos aún están muy vivos, aún están muy presentes, quieren conocer la vida desde este instante. Por eso sus preguntas nacen de este instante para este instante. Por eso no sabemos apenas responder sus preguntas. Sí, porque ahora te preguntan cada cosa que dices tú y eso Sí, cómo lo contestas. sí, sí. La vida es así de simple, Sergi. La vida es así de fácil. ¿Por qué no la complicamos tanto? ¿Por qué de alguna manera tiene que ser tan complicado? Por ejemplo, la creencia de si no trabajas y te cuesta y te sobas el lomo, no tienes dinero. ¿Por qué te lo tienen que complicar y no puede ser algo sencillo, algo fácil? Estamos tan desconectados de nuestra naturaleza interna, estamos completamente desconectados de la naturaleza que nos envuelve. En la naturaleza no existe el esfuerzo. No existe. No. Solo existe como mucho la dedicación al proceso que está ocurriendo. No existe la planificación, no existe el almacenamiento por si acaso. Todos esos procesos que surgen de forma natural y tienen sentido colectivo. Cuando una pieza de la naturaleza empieza a generar un gesto,
toda la naturaleza se beneficia de ello, se ve impregnada. Nosotros estamos muy desconectados de eso, estamos muy dormidos. Aquí la pregunta, sería es una duda que yo siempre he tenido y viene muy ad hoc con lo que acabas de decir. Yo siempre he tenido la duda, ¿los pajaritos no quieren a sus polluelos? Esa onda de que los avientan de nido. Y si vuela, ya voló. Y si no, pues... O sea, eso es lo que tú estás diciendo, esa naturaleza de no buscar complicaciones. Pero entonces, ahí donde está el amor. Observa desde un prisma de vida. Ahora, en lugar de ver al pajarito que lanza a su polluelo al aire, sin que sepa volar todavía, Sí, o sea, subrayo, observa que la mamá pájaro o el papá pájaro no han enseñado al polluelo a volar primero con clases de vuelo para no. luego volar porque no tienen miedo. O Ahí sea, están. ahí están los pajaritos. Entonces, fíjate, no todos los pájaros funcionan igual, pero los pájaros que funcionan así saben que es la manera más eficiente de aprender. La conocen. Entonces esos pájaros saben, y eso es lo que más a mí más me sorprende y lo más misterioso. ¿Cómo saben cuál es el momento clave? Para Que, aventarlos. que ese es el sí, porque cuando los lanzan no saben volar todavía, pero la mamá o el papá sabe que ese es el momento de máximo aprendizaje y los lanzan. Y ese vuelo es clave, porque a través de esa experiencia de ignorar cómo vuelo es que aprenden a volar. Aquí la pregunta va muy de la mano la respuesta, porque es cuando el pajarito cae, seguramente se siente miedo, o sea, debe sentir miedo. Sin embargo, el miedo es lo que lo impulsa a volar, deduzco, o lo hace Ajá. volar. Algunas veces nos pasa a nosotros que el mismo miedo nos da la fuerza para seguir y hacer. Pero así como el pajarito que no pudo volar y cayó y más, ya no cuenta. Cuando nosotros nos caemos porque no estábamos listos y caemos en ese golpe, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo en ese momento nos llenamos de ese amor si no pudimos volar? El miedo no nos ayudó. O el miedo, no sé si nos hizo lo mismo, pero al revés. No sé ahí Ya. qué es lo que pasa. Siempre nos ayuda y siempre es el momento perfecto para sentir ese miedo. Lo que ocurre es que, a diferencia de los pajaritos, nosotros tenemos una imagen psicológica de nosotros mismos. Y desde esa imagen psicológica que tenemos, le tenemos miedo al miedo. Y ya no usamos el miedo como un recurso de aprendizaje, sino como algo a lo que no sentir, algo a lo que excluir de la vida. Cuando yo excluyo mis experiencias de miedo, excluyo mis experiencias de aprendizaje, dejo de aprender. Y lo pongo de un ejemplo muy clarito. Cuando yo tengo una relación de pareja y tengo miedo de perderla, ahí hay un aprendizaje, porque significa que no estoy disfrutando de mi relación de pareja si es que tengo miedo de perderla. Entonces, si yo me puedo acercar a esa relación que yo estoy teniendo con esa persona y abrirme a sentir el miedo, conoceré nuevas formas de relacionarme con esa persona, pero no solo con esa persona, sino también conmigo mismo y con mi propio miedo. Eso me abre el corazón y me abre también la perspectiva de lo que son las relaciones. Así es como el miedo nos ayuda también a aprender. Wow. La última pregunta que me encargaron el domingo. Sergi, ¿qué sucede o qué pasa con la enfermedad? ¿Por qué si sabes que la enfermedad tú la creas, por qué seguimos enfermos? La creencia de la enfermedad, ¿en qué se basa? A mi modo de ver la enfermedad, y no todos van a convergir en ello, pero a mi modo de ver, y es como lo experimento en mí, la enfermedad es el último eslabón. Es decir, cuando hay un proceso de rechazo y de negación a la vida, la parte final que surge y se manifiesta en el cuerpo es la enfermedad. Si yo puedo usar esa enfermedad, que sí soy consciente de ella, y navego hacia adentro, empezaré a sentir el miedo a morir, el miedo al dolor, y si sigo entrando, descubriré esa negación de mí hacia la vida. Y empezaré a ver también cuántos momentos de mi vida yo no quiero vivir. Esto no lo quiero vivir, esto no lo quiero sentir, aquella persona no la quiero volver a ver, esto no. ¿Cuántos no quiero voy diciendo? Ahora imagínate una célula que va escuchando, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir. Es posible, es posible, es posible que eso afecte su propia experiencia dentro de mi cuerpo. Es posible. Wow.
De ahí que surjan los milagros. Claro, un milagro sería al final algo que sucede que está fuera de nuestra comprensión. Sería algo que surge de un espacio donde no somos conscientes y que reordena o nos permite entrar en coherencia de nuevo, físicamente, energéticamente, mentalmente, emocionalmente. Me dejaste maravillada, pero muy pensativa. Tengo un amigo, David del Rosario, que me decía, Sergi, la gente se sorprende cuando una célula cancerígena se sana, Sí. pero no se sorprende cuando una célula sana se vuelve cancerígena. Es el mismo mecanismo. Es más, me dice, lo lógico es que la célula tienda al equilibrio, es decir, tienda a sanar. Eso no es nada maravilloso. Lo increíble, lo que es fascinante es cómo puede ser que una célula que es sana y que tiende al equilibrio termine siendo una célula cancerígena. Eso es, ahí está el reto, ahí está el espacio a mirar. ¿Cómo es posible que sucede eso? Es increíble, pero es cierto. Es muy cierto. Es cuando puedes crear el milagro de vivir. Entonces, quiero interpretar, mi interpretación, mi entendimiento sería, el decir sí a la vida sería el camino más corto para poder solucionar cualquier problema, cualquier situación, cualquier bronca. El decir sí quiero vivir, el vivir por el simple hecho de vivir. Así es. Siempre y cuando, y eso es importante, no se confunda con la resignación. La resignación no tiene nada que ver con el sí a la vida. ¿La diferencia, Sergi? La resignación es, ok, estoy abierto a vivir esto, pero lo soporto. El sí a la vida es, ok, voy a vivir esto y voy a ver qué surge en mí. Porque a lo mejor en este sí a la vida surge un no. Ese no es un sí a la vida también. No sé si tiene sentido. Sí, porque lo he experimentado. Ok. O sea, lo he vivido, o sea, sí me está haciendo eco. Te comparto algo muy personal, que no va a ser ya personal, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo nos va a escuchar. Hace algunos años, Sergi, a mí me diagnosticaron cáncer carcinoma Ujú. y fue un proceso muy complicado. Yo, Nayeli, dije, no quiero quimios. Y me dijo, te vas a morir en 3 meses, máximo 5. Y yo dije, no me importa. Algo que yo no quise en ese momento y tal vez nunca he querido es, con el respeto a toda la gente que lo haya pasado, es acabar el cuerpo tan deteriorado, ¿no? Porque cuando entras a ese tipo de hospitales, ves pacientes así muy delgados, muy demacrados. Entonces yo los vi y sentí así como mucho terror, o sea, no miedo, o sea, terror, pánico, porque yo creí en ese momento que ese era mi futuro. Entonces yo dije, yo no quiero vivir eso.